Volvemos a Ciudad U y aprovechamos este bloque para hablar de los farmacéuticos porque viene su día, el Día del Farmacéutico, y de eso vamos a hablar con Gustavo Chabrando, decano de la Facultad de Ciencias Químicas. Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un gusto tenerte aquí otra vez. Y Mariana Cafarati, farmacéutica. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Bienvenidos. Bueno, Día del Farmacéutico. ¿Dije bien que es el 12 de octubre? Tenemos que distinguir varios cosas. días de farmacéutico. Bien, entonces pongamos ahí sobre la mesa. Hay que poner, digamos, por suerte los farmacéuticos a nivel mundial y a nivel nacional y a nivel panamericano tienen su día. Entonces tenemos el Día Mundial, el Día Argentino y el Día Panamericano. En realidad, lo de este día, el argentino. Ah, el Día Argentino. El 25 creo que fue el Mundial, el 25 de septiembre, y creo que el 2 de diciembre es el Panamericano. El 1 de diciembre es el Panamericano. Bien. Pero nosotros festejamos el argentino. El argentino. Reconocemos los otros días, pero festejamos el festejo es argentino, que va a ser 12 de octubre, cae sábado, y vienen estas jornadas que arrancan el 15. Hablemos un poquito de lo que son esas jornadas. Sí, las jornadas transcurren dentro de una disposición que tiene la facultad de poder organizar jornadas de puerta abierta, que no solo esta jornada de celebración del Día del Farmacéutico, el interés es que vayan farmacéuticos y estudiantes, sino que vaya la comunidad en general, porque se tratan temas de interés social, digamos. Y en este caso vamos a hablar del farmacéutico y del medicamento como un bien social, ¿sí? Porque contemos porque cuando decimos un bien social, ¿qué estamos diciendo de un medicamento? Hay una cuestión que es importante que la sociedad tiene que entender, digamos, que son aquellas cuestiones que son de interés para todos los ciudadanos. Por ejemplo, cuando hablamos de la educación como un bien social, es que el Estado tiene que garantizar que todos los ciudadanos se puedan educar, ¿sí? Si la justicia está considerado también un bien social, tiene que garantizar el Estado que la justicia funcione para todos. La salud es un bien social y tenemos que garantizar, el Estado debe garantizar que todos los ciudadanos accedan a los sistemas de salud. El medicamento es un bien social porque el Estado debe garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a todos los tipos y clases de medicamentos que hay en disponibilidad en el mercado, digamos, tanto nacional como mundial, para que se puedan tratar y atender diferentes patologías o situaciones que se presenten en la pérdida del estado de salud de una persona. Y eso no es una cuestión menor, más en este momento, porque cuando hablamos de medicamento estamos hablando de un mercado. Y si el medicamento se considera una mercancía, va a seguir las lógicas del mercado, del libre mercado, pero si nosotros queremos que sea un bien social, el Estado tiene que interferir, tiene que atender las situaciones de lo que puede significar el costo y el precio, que son dos términos distintos, sí, de un medicamento, para que pueda asegurar que ese medicamento un ciudadano en cualquiera de su condición social pueda acceder. Venimos hablando hace tiempo con vos del tema de los medicamentos, pero quiero hablar de un eje que me gustó mucho. El rol del farmacéutico en la accesibilidad del medicamento. ¿Cuál debe ser ese rol? Sí, en estas jornadas en particular se va a hablar de este tema porque vamos a hablar de la problemática del acceso al medicamento de alto costo o de alto precio. Y el rol del farmacéutico aquí es muy importante, ya que el farmacéutico es un especialista en medicamentos. Nosotros fuimos invitados a las jornadas desde el Centro de Información de Medicamentos de la universidad. Hay que tener en cuenta el tema, el farmacéutico y los profesionales de la salud que tienen que trabajar en lo que es promover el uso racional del medicamento. O sea, las decisiones tomadas en base a la evidencia científica, ¿no es cierto? En base a los estudios clínicos, a la información científica que hay sobre ese medicamento, para lograr que el medicamento que llegue a la población sea un medicamento eficaz, un medicamento seguro y de calidad, y que la persona reciba el medicamento adecuado
a la dosis adecuada, en el tiempo preciso y al costo, al mejor costo para él y para su comunidad. Es muy importante eso porque muchas veces eso no pasa, entonces hay un problema en que más del 50% de los medicamentos se prescriben o se dispensan de forma incorrecta. Entonces ahí nosotros dar luz a lo que es la información científica de los medicamentos. En este caso vamos a hablar de un medicamento de alto costo, que es el Nusinersen o el Spinraza, que ha sido el medicamento que más... ¿De alto costo de qué valor estamos hablando, por ejemplo? De 68.000 euros el vial, o sea, el frasquito de una dosis. Ese es el precio. Es el precio, no el costo, ¿no? No el costo. El costo no lo conocemos. El costo seguramente es mucho más bajo, porque el costo producir un medicamento... Perdón, ¿para qué patología es? Para la atrofia muscular espinal. Ajá. Es una enfermedad rara. Es una de patología que inclusive hoy DASPU, el DASPU es noticia también, porque el DASPU está afrontando situaciones de atender un paciente un niño, ¿no? Sí. En esta situación. Y esto ha dado, digamos, motivo a un gran debate, porque esto no solo pasó en el DASPU, sino en otras obras sociales, claro. Lo cual significaría prácticamente que las obras sociales quiebren económicamente, no pueden afrontar el precio con que imponen los laboratorios farmacéuticos el valor de este medicamento. Entonces, por eso es importante poder diferenciar lo que significa el costo y el precio, o sea, decir, porque en definitiva el costo, que si bien uno lo puede estimar, es decir, cuánto puede llegar a salir un determinado medicamento por la característica de producción, cuál es la base de producción, si es químico, si es un si es un biosimilar, tiene base biotecnológica, dependiendo uno puede llegar a calcular el costo, pero el hecho de, como nos explicó hace poco el doctor Ginés González García, en el cual decía, ¿por qué un medicamento que a lo mejor tenga un costo de $180 vale $1.800.000 en los Estados Unidos? Es decir, y bueno, porque justamente los países que rigen el comercio del medicamento consideran el medicamento una mercancía. Entonces, es decir, desde el momento en que ellos lo patentan y lo empiezan a comercializar, en ese año que lo comienzan a comercializar, donde fijan el precio de ese medicamento, y es cómo van a negociar con los estados, con cada uno de los estados, con un criterio de altísima confidencialidad. A lo mejor ese medicamento que le cobran tanto a Argentina... No hay una transparencia en cuanto al precio que negocia la industria con cada país. La industria negocia el precio y después pide una cláusula de confidencialidad con cada país para que cada país no divulgue. Entonces nosotros no sabemos a cuántos nos están vendiendo nosotros en Argentina o le van a vender a Brasil. Exacto. Y esto estamos hablando de estos medicamentos que, bueno, aparecen en este tipo de enfermedades raras, que es una preocupación, pero digo, también estoy viendo, por lo que uno va leyendo, que la canasta de medicamentos empieza a incorporar cada vez más presupuesto de lo que son los ingresos a los hogares, ni que hablar de los jubilados, y que ha aumentado muchísimo en este último tiempo, ¿no? Incluso con situaciones desesperantes en algunos casos. Sí. Eso es por una cuestión... La regulación de precios es como que con el Spinraza ha dado como el puntapié inicial, pero hay un montón de medicamentos oncológicos que tienen unos costos muy caros, también son altísimos, y ha puesto en foco esto de ver la eficacia del medicamento, la seguridad, pero también el costo, cuando se va a aprobar un medicamento. O sea, antes de darle la aprobación, se tendría que fijar el precio, porque es fundamental, sobre todo en estos medicamentos de alto costo. Ahí hay una cuestión básica. Cuando el Estado se retira, se libera el mercado. Es decir, y de hecho hay países de corte muy liberales, te estoy hablando Reino Unido, ¿sí? Inglaterra, el Estado no se retira de la negociación de los costos y precios del medicamento. Hasta ahora no lo han aprobado, por ejemplo, la Spinraza en Entonces, el Reino Unido. Ellos toman una política global y decir cuál es el beneficio que tiene para la persona, pero también cuál es el beneficio comunitario que desprende que el Estado haga determinada inversión en determinados tratamientos.
Entonces, es decir, es toda una consideración que requiere de políticas de salud claras, o sea, punto crucial, hay que tener políticas claras, no solo que definan la situación de los medicamentos, sino de la concepción de la salud en general, o sea, es decir, y poder también definir que el país pueda tener desarrollos propios, digamos, de producción de medicamentos, lo cual Argentina es un país que tiene en ese sentido bastante ventajas dentro de lo que es la región. Argentina y Brasil también son países que en la producción de medicamentos, además de la inserción de medicamentos por multinacionales, Argentina tiene laboratorios nacionales que producen medicamentos y eso produce una regulación importante de precios. Sin ir más lejos, el laboratorio de hemoderivados. Tal cual, un claro ejemplo. La producción de albúmina en Argentina, desde 1966, 1970, cuando empieza a producir albúmina, reguló el precio de la albúmina y de la gamma globulina. O sea, es decir, hoy conseguir albúmina y gamma globulina en la Argentina y en los países que están asociados con el laboratorio de hemoderivados, produce una reducción significativa en el precio de ese medicamento. El ejemplo es clarísimo. Bueno, están buenísimas estas jornadas, me parece, por lo que estamos hablando acá. Sí. Invitamos a farmacéuticos, público en general, y repitamos hora y convocatoria para estas jornadas del Día del Farmacéutico. Perfecto. Va a ser martes, desde las 14 horas. Bien, más de 14 horas en el Pabellón Argentina. Ciencias Químicas. En la Facultad de Ciencias Químicas. En la facultad. En el salón auditorio que tiene la facultad, ahí en Haya de la Torre y Medina Allende. De la ciudad universitaria, ahí los esperamos. Pueden entrar a la página web de la facultad y ahí están todos los datos. Ahí, e inclusive es importante que se inscriban para saber el cupo, digamos, porque la sala tiene un límite, ¿no? Y es importante también recalcar que es abierto, digamos, o sea, libre y gratuito. Interese que vaya gente que quiere enterarse de lo que significa es un temazo el medicamento como bien social. Es importante que puedan asistir. Y estas son jornadas que a nosotros como facultad nos ponen muy contentas porque cuando festejamos el Día del Farmacéutico, el Día del Químico, el Día del Bioquímico, después vamos a festejar el Día del Biotecnólogo más adelante, tocamos temas que son de interés social. Que están en la agenda. Que están en la agenda. Bueno. Y felicitar, no me dejes terminar, dale. a la Facultad de Ciencias Médicas por sus 142 años, porque la otra vez que hablé de cómo originamos como facultad de Ciencias Químicas, nosotros nacimos de la Facultad de Ciencias Médicas, por lo tanto siempre nuestro reconocimiento y bueno, y salutaciones a toda la facultad, que excelente jornada la del día de ayer, la de científica que organizaron también nos pone muy contentos que se trabaje en ese sentido. Y nos pone contentos que haya estos cruces aquí en Ciudad U, ¿no? Donde, claro, estas facultades que tienen incluso tronco común en su momento, ahora estamos hablando de dos facultades que producen mucha ciencia y por suerte muy buenos profesionales. Gustavo, Marina, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes y bueno, y los esperamos. Ahí estaremos con un equipo.